una crisis de fundamento. Y podríamos decir más, a manera de ampliación de este telón de fondo sobre el tema de la unidad. Allí donde el sesgo desplaza al servicio, donde la competencia ministerial sustituyó a la cooperación, las plataformas reemplazaron a los púlpitos y las preferencias personales prevalecieron sobre el propósito divino, la unidad comenzó a fracturarse. Y toda vez que la unidad se fractura, la misión se diluye, el cuerpo de Cristo se resiente y el mundo deja de ver la iglesia como la respuesta a la crisis social y familiar en la que vivimos. También la Escritura nos advierte sobre esto. Dice, cada cual buscará su propio camino, surgirán entre ellos divisiones, pues unos dirán, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, olvidando que uno es vuestro maestro, el Cristo, y que ni el que plantas algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. La respuesta, como solución a esta crisis, no está en los gobiernos de turno, ni en la economía, ni mucho menos en el liderazgo mundial. La respuesta a la crisis humana siempre ha reposado en la iglesia de Jesucristo, una iglesia portadora de su gracia, de su amor, de su misericordia, pero también una iglesia bíblicamente edificada y sabiamente administrada, cuyo ministerio pastoral sacerdotal se somete a los lineamientos de la palabra de Dios, la norma de normas para la fe y la vida. Un ministerio pastoral sacerdotal que no se alimenta de las tendencias de su tiempo, sino del señorío de Cristo y de la plenitud del Espíritu Santo. Un ministerio pastoral sacerdotal llamado a preservar la unidad del cuerpo, a proclamar la verdad del Evangelio y a manifestar al mundo el carácter redentor de Dios. También dice la palabra, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Porque en ninguno otro hay salvación, y es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, la que como embajadora en nombre de Cristo, asida de la palabra de vida, resplandece en medio de una generación maligna. Es decir que igual, así como para nadie es un secreto que vivimos tiempos difíciles, también para ninguno de los que estamos aquí en este lugar es un secreto que la respuesta está en la iglesia. Pero tenemos que trabajar por la unidad pastoral. Tenemos que trabajar por la unidad en la iglesia. Tenemos que trabajar por la unidad institucional. En este contexto, no olvidemos que es la iglesia a quien se le ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Dice 2 Corintios 5:19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es el acto divino mediante el cual se restaura la unidad en Dios. Se restaura la unidad entre los hombres y se restaura la unidad con la creación. Muchas veces pensamos que la unidad tiene que ver únicamente con Dios, la relación nuestra con Dios, o la unidad en Dios, pero por supuesto que también tiene que ver la unidad con la relación entre nosotros los hombres, por no decir solamente pastores o líderes de la iglesia, pero además también la unidad en relación con el cosmos, con la creación misma, con la naturaleza, porque todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido pura destrucción, muerte y finalmente una contrariedad a la voluntad de Dios. La reconciliación, ya lo leímos, es el acto divino mediante el cual se restaura la unidad en Dios, se restaura la unidad entre los hombres y se restaura la unidad con la creación, porque reconciliar es unir. Reconciliar es reunir, volver a juntar. Entonces, la unidad pastoral, la importancia de trabajar unidos es un mandato divino,
es un imperativo bíblico inclusive. Pero es importante que nos preguntemos, quizá antes de seguir con el desarrollo, ¿por qué es importante la unidad? Claro, a la luz de todo lo que hemos dicho, pensaríamos por pura lógica y conclusión de lo poco que hemos avanzado, pues que sí, que es importante la unidad. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es importante la unidad? La unidad no es un concepto que podamos o debamos abordar con un sentido únicamente práctico o estratégico. Tampoco podemos abordarlo como un tema de moda, y mucho menos como un artificio humano componente de cualquier teoría humanista, porque la unidad es un tema profundamente teológico. La unidad es un atributo divino. Cuando a Jesús se le cuestiona acerca del principal mandamiento en Marcos 12:29, Jesucristo dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como preámbulo a lo que ya conocemos nosotros como el primer y segundo gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús lo dijo claramente: el Señor nuestro Dios uno es. Por eso la pregunta ¿por qué es importante la unidad? No es una pregunta únicamente práctica o estratégica. De hecho, es una pregunta profundamente teológica, pues nos obliga necesariamente a ir al origen del diseño divino. Nos conduce al propósito original de Dios. En el principio, el hombre fue creado. ¿Cómo fue creado el hombre en el principio? A imagen y semejanza de Dios, en correspondencia con Dios, para reflejar el carácter. Perdón, este ya lo miramos. No. Ahí. Escuchen un segundo. Ok. Aquí, ¿no? En principio, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en correspondencia con Dios, para reflejar el carácter de Dios, para vivir en referencia a Él, para ser expresión de Dios en la creación. Imagínense la grande responsabilidad del hombre en relación con la unidad en Dios. En Génesis 1, 26 y 27 lo vemos: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y allí, en el jardín de Edén, el hombre vivía alineado con la santidad de Dios, en rectitud, sin conflicto interno, sin divisiones, sin fragmentaciones, en obediencia, en transparencia, en comunión con Dios. Vivía en armonía consigo mismo y vivía en armonía con el prójimo y con toda la creación. En este contexto, el hombre fue creado en una condición de unidad. Todo era uno solo en Dios. La pregunta ahora es: ¿cómo se fracturó esta relación? ¿Cómo se desintegró dicha comunión? Y ustedes y yo pues conocemos el relato bíblico en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 19, que como lo dije en otro lugar también se los dejo de tarea, porque no vamos a tomarnos el tiempo de leerlo, pero ahí está el relato que ustedes y yo conocemos. El relato bíblico nos muestra detalladamente que el pecado no es solo un acto espontáneo o un acto casual. El pecado es en realidad un acto diabólico, con el propósito de destruir la unidad en Dios. En este contexto podríamos decir que no podemos tomarnos el pecado de cualquier manera, y no podemos tomarnos el pecado tan ligeramente, sino que debemos entender claramente qué es el pecado. No es solamente ofender a Dios, por ponerlo en palabras así muy sencillas o tal vez muy coloquiales. No, el pecado reviste una importancia teológica profunda, a la cual nosotros como líderes pues debemos atender con seriedad y con responsabilidad. El pecado es entonces un acto de desintegración. ¿Va a decir algo más? Perdón. Es un acto de desintegración, ruptura y fragmentación de la unidad. La unidad del hombre con Dios. Recuerde que Adán dijo: tuve miedo. Pero el miedo no existía en él hasta cuando entró el pecado. Dice: y me escondí. Tuve miedo y me escondí.
Entonces podríamos decir aquí muy coloquialmente, ¿de cuándo acá el hombre se esconde de Dios? Precisamente por culpa de ¿qué? Del pecado. Es la unidad, una fragmentación, una ruptura del hombre consigo mismo. Dice la palabra que le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Y a partir de eso el hombre comenzó a fragmentarse en su interior. Es decir, lo que antes era uno solo, en unidad espíritu, alma y cuerpo, aquí ahora el hombre comienza a conocerse a sí mismo por cuenta del pecado y comienza, voy a decir, de las suyas, a hacer de las suyas, en el sentido de que ya el pecado entró en el hombre y pues el hombre comenzó a decidir sobre sí mismo y no a depender de la voluntad de Dios. Desintegración, ruptura y fragmentación del hombre con el prójimo. ¿Qué hizo el hombre cuando Dios le preguntó, ¿por qué has comido del fruto? ¿Qué fue lo primero que hizo? La mujer que le diste. La mujer que le diste. Ahí lo vemos. Entonces, el hombre comenzó a zafarse de su responsabilidad. Y le quedó fácil señalar, no voy a decir a la que tenía más cerca, sino a la única que tenía en ese momento, a la mujer. Pero no aceptó la culpa, porque ya empezó a razonar por sí mismo. Empezó ya víctima de esa fragmentación, de esa ruptura, de esa desintegración, no a mirarse a sí mismo y no a mirar a Dios, sino a mirar a los demás. A ver, ¿dónde estaba el pecado? Desintegración, ruptura y fragmentación del hombre con la creación. Ya lo comentamos hace un momento. Porque la tierra recibió maldición por cuenta del pecado. Entonces, lo que se pierde no es solo un estado moral, es algo mucho más poderoso. Lo que se pierde es una condición integral de vida. Lo que se pierde es la naturaleza de unidad en Dios. Cristo mismo declaró en Lucas 19:10, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino únicamente a perdonar pecados en un sentido individual y personal. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se perdió en el jardín de Edén. Vino a restaurar lo que fue desintegrado, vino a reconciliar al hombre con Dios, a renovar su identidad y a restaurar la unidad perfecta. A partir de todo esto, podemos decir que, escuche esto, la caída fragmentó lo que Dios creó en unidad. La redención por Cristo restaura lo que el pecado separó y el ministerio de la reconciliación garantiza por medio de la iglesia la reunión progresiva de todas las cosas bajo el señorío de Cristo hasta la consumación final de los tiempos. Así es que, mis amados, la tarea no es, excúsenme la forma tan peyorativa tal vez de decirlo, pero la tarea no es solo predicar bonitos sermones. Aquí nos incluimos todos, o dar bonitas conferencias como la doy, gracias. Bueno, si yo me creo, la palabra de Dios dice, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. No se trata solo de eso, mis amados, o de tener iglesias bonitas, bien arregladas y... No, miren lo que estamos hablando, lo que el Señor nos está hablando por la palabra. Jesucristo vino a salvar y a restaurar lo que se había perdido y nos constituyó a nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, el ministerio de la reconciliación, como para toda la iglesia por supuesto, pero a nosotros nos puso al frente, liderando un proceso de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con la creación. Si eso no nos parece que reviste un grado de responsabilidad y de compromiso, pues perdónenme, pero estamos en el lugar equivocado. La unidad entonces no es un tema secundario. La iglesia no es solo un agregado de creyentes o de pastores en este caso. Es en realidad el nuevo
hombre. La iglesia es el nuevo hombre. Es que nosotros formamos parte de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como lo dije de alguna manera y siempre lo ejemplarizo, quizás es una forma de decirlo muy, no sé, la imagen no es tan agradable, pero nunca usted se imagina a Cristo como una cabeza, porque Cristo es la cabeza, volando por ahí y haciendo lo que Él solamente Él sabe hacer, pero no es la cabeza sola, porque la cabeza sin el cuerpo pues no funciona. Y lo mismo la iglesia pues no es solo el cuerpo, haciendo lo que bien le parezca, porque la iglesia sin la cabeza pues tampoco. Entonces cuando se habla de Cristo y la palabra de Dios nos habla de Cristo, ahí estamos nosotros, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La unidad es más, la unidad es más que una estrategia, es un fenómeno, un fundamento, el fundamento sobre el cual se edifica una estructura sólida que da dirección, sentido y coherencia al trabajo ministerial. No es un recurso funcional ni una opción organizativa, sino en una realidad que proviene de Dios mismo y que se establece conforme a su diseño. Ahora, la pregunta ¿por qué es importante la unidad? Ya no es una pregunta retórica y se vuelve una pregunta urgente en medio del ministerio pastoral, porque sin la unidad no solo perdemos la armonía entre nosotros, sino que negamos y nos apartamos en la práctica de aquello que Cristo vino a restaurar, la unidad en Dios. Por eso estamos hablando de la responsabilidad y el compromiso que eso reviste para nosotros como liderazgo de la iglesia. Efesios 4:4-6 dice la palabra: un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Toda la palabra de Dios no hace más, entre muchos otros temas, que hablar de la unidad. Ahora sí, podemos hablar de la unidad en el ministerio o de la unidad pastoral. Hablar de unidad en el ministerio no es hablar de trabajo en equipo. Ojo con esto. Tal vez toda la intención de lo que hasta ahora se ha dicho es poder aclarar la diferencia entre lo que es la unidad como creación divina, como atributo de Dios inclusive, y no rebajarla al simple hecho de un trabajo en equipo. Bien hecho, no queremos decir que no. Es consecuencia. Es consecuencia, exactamente. Es consecuencia. Así se diría sencillito. No podemos reducir el concepto de unidad únicamente a esas estructuras organizacionales que, como ya dijimos hace un momento, con iglesias bonitas, bien organizadas, gloria a Dios, eso hay que hacerlo. Ya lo dije anteriormente, no quiero satanizar eso, ni más faltaba. Pero lo más importante es que vivamos en la unidad en Dios. Conforme pues al menos hasta ahora el Señor nos ha ministrado con esta reflexión. Entonces hablar de unidad no es hablar de trabajo en equipo, o hablar de eficiencia o de eficacia, o hablar de estrategias o de programas. Hablar de unidad en el ministerio es hablar desde la base de la fidelidad al diseño divino, pues es el Espíritu quien la produce, es la palabra quien la ordena, es el amor quien la perfecciona, es la iglesia quien la manifiesta como evidencia visible de la redención. Como evidencia visible de la redención. Es decir, que la unidad se nos debe notar. No solo como personas, sino también como ministerio, como iglesia, como les dije al comienzo, este tema se puede escalar. Es de carácter escalar, por decirlo un poquito más académicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo puedo aplicar a la vida personal o a la vida, por ejemplo, de los grupos en la iglesia, de los grupos familiares.
de los ministerios, que si la alabanza, que si las damas, que si los caballeros, de los trabajos que hacemos en la iglesia. Podemos escalar el tema de la unidad. Y qué importante sería que toda la iglesia esté en el mismo sentido con nosotros. Entonces, la pregunta ya no es solo por qué es importante la unidad, sino cómo se expresa la unidad, cómo se estructura la unidad y cómo se sostiene, en la vida real del ministerio. Para responder a estas preguntas, es importante entender que la unidad no se limita a una idea exclusivamente operativa, sino que se traduce en dimensiones concretas dentro del cuerpo de Cristo como principios que emanan de la palabra de Dios, como principios bíblicos, y no solamente principios en el estricto sentido del patrón, digámoslo así, sino como un mandato divino. Y ni tan siquiera como un mandato divino, diría yo, y escúcheme como expresar el pensamiento que viene a mi corazón en este momento. Es el mismo ser de Dios. Es decir, si somos hijos de Dios, somos herederos de su genética. Tenemos la genética de Dios. Para una iglesia del reino, para una visión del reino, se necesita la genética del reino. Y esa la tiene Dios. Pero por pura lógica, ¿cómo se llama eso? Médicamente o científicamente, por pura lógica, si somos hijos de Dios, heredamos el carácter de Dios. Y si Dios es uno, no necesita Dios decirnos sean uno. Bueno, sí lo dice tal vez en otros contextos, ustedes sean uno como mi Padre y yo somos uno, ¿sí? Dice Jesús. Sí, amén. Pero es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro ser como hijos de Dios. Y así mismo la iglesia que administramos, no tanto que lideramos. Así yo tengo un conflicto ahí con el concepto del liderazgo, porque el concepto del liderazgo es un concepto, lo dije tal vez en una muy tímida intervención hace un par de reuniones, 2 o 3 reuniones atrás. Es un constructo humano y es un constructo de la modernidad y es parte de ese problema del mundo en el que vivimos. Es una idea de los años 75 de la era. Sí, tal vez un poquito antes, pero es lo que decía yo, importamos de afuera hacia adentro. Y escúchenme la expresión una vez más peyorativa, nos llenamos la boca con lo que vemos afuera, pero no nos proyectamos nosotros hacia afuera para llevar los principios de la palabra al mundo, que no tiene que ver únicamente con decirles Jesús salva, Jesús transforma, Jesús bautiza, Jesús. No tiene únicamente que ver con eso, y mucho menos en lo que tiene que ver con nosotros como mayordomos de la iglesia. Dicen amén, no hay Entonces dijimos, para responder a estas preguntas es importante entender que la unidad no se limita a una idea exclusivamente operativa, sino que se traduce en dimensiones concretas dentro del cuerpo de Cristo. No es casual hablar de dimensiones. Cuando Dios dio instrucciones para la construcción del tabernáculo, no dejó espacio a la improvisación, sino que estableció medidas exactas y precisas. Bueno, lo podemos ver en Éxodo y en distintas partes de la palabra cuando dan esas instrucciones, revelando que su obra se edifica conforme a un diseño definido y no según criterios humanos, a un diseño divino. De la misma manera, la unidad como evidencia de la redención se articula ministerialmente de forma visible en al menos 3 dimensiones fundamentales que ordenan la vida y el desarrollo del ministerio. Y son las dimensiones que forman parte de la presente propuesta y que pueden ser desarrolladas a distintas escalas dentro del ejercicio del ministerio pastoral a nivel institucional, ya lo dijimos, a nivel local o a nivel inclusive familiar, y que consecuentemente responden precisamente a estas 3 escalas de intervención: la institución o denominación, la iglesia o ministerio pastoral y la escala familiar. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la unidad está presente en todas las escalas de la vida del creyente y de la iglesia.
Entonces, quiero presentarles lo que no voy a decir a mi criterio, porque contradigo finalmente todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero sí lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es que al menos, digo al menos porque podrían ser más, 3 dimensiones la iglesia debe asegurar en el desarrollo de sus programas, de su agenda ministerial, y asegurarse que no falten estas 3 dimensiones, que no falte en cualquier, voy a decir tamaño, o en cualquier nivel de avance, pero debe existir, porque responde finalmente a lo que Dios ha establecido en la palabra como tarea para la iglesia y por supuesto para el liderazgo de la iglesia. La dimensión misional como propósito que dirige, la dimensión corporativa o corporal como estructura que integra, y la dimensión generacional como proyección que trasciende. Voy a decirlo al tenor de la enseñanza y a la luz de lo que Dios ha puesto en mi corazón, que si estas 3 dimensiones funcionan en nuestra iglesia y las ponemos en marcha, las fortalecemos si es que ya existen, podemos de alguna manera decir que estamos asegurando la unidad y la armonía, como dice Salmo 133, con la palabra de Dios, con su voluntad. Las dimensiones de la unidad en el ministerio como evidencia de la redención. Esta unidad no es abstracta, se manifiesta y organiza y se proyecta en la vida del ministerio. Esto ocurre a través de 3 dimensiones fundamentales: misional, corporativa y generacional. La dimensión misional como propósito que nos dirige, podemos tomar como referencia quizá lo que dice Isaías 61:4, Mateo 28, 19 y 20. La Escritura no presenta la misión como una iniciativa humana, sino como la continuación de la obra redentora de Dios. Un paréntesis, hace poco, realmente hace una semana, tuve la oportunidad de compartir en un culto de escuela dominical, pues muy a propósito del culto de la escuela, lo que es la escuela de enseñanza, y una frase que el Señor me dio y que solté y que caló mucho en mi vida y me ministró en ese momento preciso que la dije, es que Dios no nombró maestros, Dios constituyó maestros. Es muy diferente nombrar a constituir. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque no podemos tomarnos, así como lo hemos dicho de la unidad, no podemos tomarnos estas dimensiones de cualquier manera. La misión de la iglesia nace del corazón de Dios. Cuando Dios dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es tampoco, es más, podría decirlo de la siguiente manera: es algo que en principio como hombres, como humanos, debería, comillas, aterrorizarnos, en el sentido obviamente de la capacidad humana para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pero claro, usted y yo sabemos que tenemos al mejor aliado, que es el Espíritu Santo. Amén. Que sin Él no pudiéramos hacer lo que hacemos. Gloria a Dios. Entonces, la dimensión funcional, Isaías 61:4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mateo 28, 19 y 20 ya lo cité. Lo que el profeta Isaías anunció es que los redimidos reedificarán las ruinas, levantarán lo caído y restaurarán las generaciones. Eso no se le encomienda a cualquier persona, mis hermanos. Eso no es a dedo, como dijimos ahora de los maestros. No nombra Dios la gente que está por... usted lo veo ahí sin hacer nada, venga. ¿Sí? Vaya y reedifique. Miren lo que dice. Dice: los reedificarán las ruinas. Levantarán lo caído, restaurarán las generaciones. Cristo lo entrega ahora como comisión a su iglesia: ir a hacer discípulos, bautizar y enseñar. Es decir,
la restauración prometida se convierte, en misión encomendada. La unidad no nace de hacer las cosas juntos, sino de hacerlo bajo un mismo propósito. La iglesia existe para ejecutar restauración. Somos agentes de restauración. La misión no es una actividad del ministerio, la misión es la razón de ser del ministerio. Entonces, por eso decía ahora, las misiones no es una actividad más en la agenda del ministerio pastoral, es la razón de ser del ministerio pastoral. Es la vida del ministerio pastoral. Es el hilo conductor del ministerio pastoral. Por eso es importante que activemos las misiones, o la misión, o la dimensión misional en la iglesia, que es la que, quiero decir, la dimensión misional es la que nos dirige. Donde no hay dimensión misional, donde no hay una identidad misionera, en armonía con el propósito divino, la iglesia se vuelve introspectiva. La unidad se reduce a convivencia y finalmente el propósito se diluye. La unidad verdadera no se construye alrededor de una agenda de actividades, sino alrededor de una misión que nace y se alinea con el plan de redención. La misión por sí sola no garantiza la unidad, porque no basta con tener un propósito común, es necesario tener una estructura común bajo autoridad. Por eso, la siguiente dimensión también es importante, que es la dimensión que yo he llamado corporativa. Ahora, digo que yo he llamado corporativa porque así lo voy a decir, sentí con todo temor en mi corazón, porque suena muy empresarial, ¿no? Digo con temor porque suena muy empresarial. Quizá decir dimensión corporal pueda ser en algún momento más adecuado. No obstante, lo que pienso es que el concepto de corporatividad, justamente, el mundo lo ha relegado, lo ha reducido únicamente al desempeño empresarial. Por eso no conocemos más de la corporatividad, sino es lo que conocemos de las empresas, que se llaman corporaciones. Pero así como la unidad es de Dios, la corporatividad también. Y lo mismo la misión. Así es. Es una estructura que nos integra. Efesios 1, 10, 22, 23 dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y 1 Corintios 12, 4 al 6 y 12, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La unidad no es solo dirección, que sería la misión, sino también integración, que es el cuerpo. Entonces hemos dicho dimensión misional y ahora estamos hablando de dimensión corporativa. Si Efesios establece el orden, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, Corintios desarrolla la dinámica, muchos miembros, diferentes funciones, un solo cuerpo, que sería lo que llamaríamos integración. Es decir, la diversidad no rompe la unidad, la independencia sí. Vuelvo a repetir, la diversidad no rompe la unidad, la independencia sí. Es decir, que por querer ser independientes, que es otro de los, digamos, malestares de la iglesia hoy en día, estamos poniendo en riesgo la unidad de Dios. Pero ya vimos por la palabra y todos sabemos que hay diversidad de dones. Y así una iglesia puede tener un espíritu de acción, mientras que otra tenga otro. ¿Sí? Porque ¿qué tal todos haciendo lo mismo? No, pues uno estamos llamados a hacer unas cosas y otros ministerios están llamados a hacer otra cosa. Entonces la unidad es cristológica, depende de la cabeza. Es orgánica, es decir, que no es artificial. Y es
interdependiente, quiere decir que nadie es autosuficiente. Cuando se pierde esta dimensión, es decir, la dimensión corporativa, aparecen protagonismos, se absolutizan dones, se rompe la edificación. No trabajamos juntos solo porque nos organizamos bien. Trabajamos en unidad porque pertenecemos al mismo cuerpo y porque tenemos una misma cabeza, esto es Cristo. Sí, esto tiene mucho que ver con algo que que ustedes también saben y yo he pensado, es que en el mundo hay gente muy buena, pero mejor que nosotros, incluso. Más buena que nosotros, pero no tiene Cristo en su corazón. Y vemos empresas también muy buenas y que se mueven en principios también buenos, no le hacen mal a nadie en general, ¿no? Inclusive podría decir que pagan bien a sus empleados, tienen todo muy bien, Buenas prestaciones. ¿sí? Pero todo ha sido precisamente producto o un fruto más bien del pensamiento humano, ¿sí? Y vuelvo y repito, no vamos a satanizar eso del todo, pero así como el hombre bueno, que alguien de pronto un día nos dijo, ay, pero ¿cómo así? Si yo no le hago daño a nadie, yo no he pecado, bueno, sí, está bien, pero le falta lo más importante, tener a Cristo en su corazón. ¿Sí? Por eso cuando se pierde esta dimensión, aparece protagonismo, se absolutizan dones y se rompe la edificación. Pero aún una iglesia con misión clara, escuche esto, aún una iglesia con una visión clara, o más bien, con la dimensión misional en acción y con la estructura correcta, puede fallar si no entiende que la obra de Dios no termina en una generación. Y entonces viene la tercera dimensión, que es la dimensión generacional, que sería la proyección que nos trasciende. Nehemías 3 y 4 al 2, Joel 3:3, Salmo 145:4, dice Salmo 145:4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Joel 1:3, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nehemías nos muestra, y hay otra referencia, solamente se las menciono, Salmo 78, para que si quieren consultarla, es quizá el pasaje estrella, el mejor pasaje para hablar acerca de la transmisión generacional. Nehemías muestra algo extraordinario: hermanos, hijos del uno, hijos del otro, e hijas, familias edificando, padres e hijos participando, linajes comprometidos. Esto del linaje también es muy importante, hay mucho que decir sobre eso. De hecho, Salmo 61 también nos enseña, por ejemplo, el versículo 8 o 9, tal vez, no recuerdo exactamente, que ha ministrado también mucho mi vida, dice, y a donde quiera que vayan, conocerán que son del linaje bendito de Jehová. A donde quiera que vayamos. Por eso la unidad se nos debe notar. Por eso el amor se nos debe notar. Amén. Por eso la paz se nos debe notar. Por eso la misericordia se nos debe notar. Porque a donde quiera que vayamos, conocerán que somos del linaje bendito de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Un aplauso. Entonces, Nehemías muestra algo extraordinario, hermano. Pero hijos, ya lo dijimos, familias edificando, padres e hijos participando. No es solo reconstrucción, es continuidad del pueblo de Dios en el tiempo. La continuidad del pueblo de Dios, y nosotros debemos asegurar eso. Pablo lo confirma: lo que has oído, encarga a hombres fieles. Y quizá la primera iglesia, como lo hemos dicho y enseñado y lo sabemos también, la primera iglesia que el Señor nos dio fue la familia. Y ahí están los hijos, los primeros discípulos que deben seguir el ejemplo de los padres. Y nosotros el de Cristo, por supuesto. Amén.
Lo que no se construye en unidad no sobrevive a la siguiente generación. Dios no obra en generaciones aisladas, sino en linajes de propósito. Génesis está marcado por generaciones. Revela que su plan avanza de padres a hijos bajo el pacto, pero el vínculo con la generación siguiente es la presente. Una cadena que la redención preserva y que la fragmentación intenta romper. Por eso la unidad no solo se vive, se guarda, se transmite y se defiende. Amén. Y con esto llego a mi conclusión sobre el tema y terminamos. Dice, hemos partido de la realidad innegable que vivimos en un mundo marcado por la fragmentación, la confusión y la desintegración. Un mundo que en su intento por reconstruirse no logra resolver su propia condición, pero también afirmamos una verdad fundamental. La respuesta no está en el mundo mismo, sino en la iglesia, a quien Dios ha confiado el ministerio de la reconciliación. Desde allí comprendimos que la unidad no es un tema secundario, sino una necesidad teológica urgente. Porque si la caída produjo fragmentación, la redención opera en sentido inverso, restaurando, reuniendo y ordenando lo que fue dispersado. Por eso, la unidad no es opcional en el ministerio, es evidencia misma de que la obra de Cristo está en acción. En este marco, entendimos que la unidad se expresa de manera concreta en la vida del ministerio a través de estas tres dimensiones inseparables. Una dimensión misional que nos dirige hacia un mismo propósito, la ejecución de la obra redentora en el mundo. Una dimensión corporativa que nos integra como un solo cuerpo bajo una misma cabeza, donde cada miembro es necesario y ninguno es autosuficiente. Y una dimensión generacional que proyecta la obra de Dios más allá del presente, asegurando que lo que hoy se edifica en unidad no se pierda, sino que sea transmitido como legado a los que vienen después. De este modo, trabajar unidos no es una estrategia organizacional, sino una exigencia del diseño divino. Porque donde la unidad se preserva, la redención se hace visible. Pero donde la unidad se pierde, la fragmentación aumenta y el pecado sigue enseñoreándose de la humanidad. Por tanto, la importancia de trabajar unidos en el ministerio no radica únicamente en lograr buenos y mejores resultados, sino en reflejar fielmente la obra de Dios. Un Dios que en Cristo no solo salva individuos, sino que restaura la unidad en el pecado, en la unidad que el pecado había quebrantado. Dios les dice, muchas gracias por escuchar.